Perdón, se me fue el internet por alguna razón. Discúlpenme, no sé si sigo, si me están escuchando ahorita. Sí, Ahorita doctora. sí. Sí, Ay, doctora. Ahorita sí, doctora. perdón, no sé qué Sí, pasó. doctora. Vamos a seguir. Entonces, aquí estamos. Entonces, lo que les decía, que me quedé hablando aquí en el aire, la técnica que nosotros nos enseñaron en la universidad siempre fue grabado total. Eso es lo que nosotros aprendimos y esa sigue siendo como un gold estándar. También, perdón, sí, perdón. Ok, ese sigue siendo el gold estándar de los estudios, incluso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacíamos grabado total, nosotros al descubrir todos estos prismas del esmalte, teníamos o formábamos lo que es la famosa capa híbrida, que era la que tanto deseábamos y era tan importante en los mecanismos de adhesión. De hecho, era el principal mecanismo de adhesión que teníamos. Entonces, la capa híbrida no era más que esa, como les mencionaba al inicio, infiltración del adhesivo en los túbulos dentinarios para formar un sello hermético y que no hubiese movimiento de fluidos para evitar hipersensibilidad y para que mi restauración quedara completamente sellada. Entonces, eso era lo que me garantizaba a mí remover todo ese barro dentinario al hacer yo un grabado total, exponer eso y que en lugar de estar ese barro dentinario sobre el diente, que es producto, el barro dentinario es el producto de todo lo que yo realicé mi preparación, expuse los túbulos, todas esas, todo ese famoso smear layer, todas las capas que me quedan ahí, de todo lo que se disuelve. Entonces eso yo lo quitaba, exponía, lavaba y todo, ponía mi ácido y se exponía. Entonces, ¿para qué? Para volver a cubrir con esta resina o el adhesivo, que es nada más que un adhesivo, es Bisque MA. Es pura matriz orgánica con ciertos otros componentes que ya vamos a ver qué es lo que tiene y que hace capaz de que al ser una molécula, ya vamos a ver, bifuncional, porque tiene como dos lados, digamos, por eso es una molécula bifuncional, porque se va a adherir a la parte orgánica, que es la que tiene fluidos, que hay agua en la dentina, y es capaz de unirse en otro extremo a la parte que no tolera el agua, que es la resina, a la parte hidrófoba. Entonces, este adhesivo es el que me genera la unión. Entonces, estos adhesivos han venido evolucionando, pero en un inicio sí necesitábamos que formara esta capa híbrida para que yo asegurara esa capacidad de que mi resina se pegara al diente. Eso era básicamente todo. Ahora, ¿qué eran los tags de resina? También se mencionaba mucho esto, se menciona mucho en los estudios. Es esa extensión de la resina dentro de los túbulos, más nada. No tiene nada de diferente. La capa es la que se forma arriba y los tags de resina son los que se van a infiltrar dentro de cada tubulito. Y entonces hay un espesor de capa, hay una capa que se forma. Entonces, eso es lo que yo logro con un grabado total. Nakabayashi, que fue quien habló de la capa híbrida, la llama zona de interdifusión. Entonces, por eso les decía, se consideraba el mayor mecanismo de adhesión de los sistemas adhesivos actuales hasta antes de los adhesivos universales, que ya vamos a hablar de ellos. Esta dependía de dos factores: permeabilidad de la superficie de la dentina, obtenida por un adecuado acondicionamiento, es decir, una preparación con el ácido adecuada, y penetración de una resina sin relleno, o sea, el adhesivo como tal. Acá está, la principal vía de formación de capa híbrida son los túbulos dentinarios. Entonces, hasta ahí todo estaba bien. Yo decía, bueno, estoy segura con mi proceso adhesivo. El esmalte, como les mencionaba, y que esto es importante definir cuál es mi sustrato para saber qué es lo que yo voy a hacer. El esmalte tiene un 95% de matriz inorgánica, pero sí tenemos una carga orgánica del 1 al 2%. Son cristales de hidroxiapatita, lo que tenemos es un vidrio. ¿Cuáles son sus propiedades? Dureza, elasticidad,
color y transparencia y permeabilidad. Aunque no lo crean, tiene cierta capacidad de elasticidad y de permeabilidad. Entonces me permite que en ciertas zonas atraviese y absorba lo que yo le estoy poniendo a él, ¿verdad? En este caso, hacer una preparación adhesiva. Ahora, ¿con qué preparo el esmalte? Con ácido fosfórico. Mejora el resultado, como lo hablábamos, 35 a 37%. Ahora, ¿cuál es el tiempo ideal de grabado? 15 segundos, tanto en dientes permanentes como en dientes temporales. Esto no varía según los odontopediatras. Antes sí, se decía que había que tener un doble de tiempo, se hablaba de 30 segundos, pero hoy en día se manejan los mismos tiempos, tanto los odontopediatras como nosotros restaurando adultos. Entonces, ¿qué mencionaba antes de los patrones de grabado? Los patrones de grabado se van a controlar por estos dos factores. La concentración, que ya la tenemos dada por el fabricante, del 35 al 37. Si ustedes leen sus jeringas, todas van a decir 37%, 35%, algunos quizá. Y vamos a hacer 15 segundos, colocar el ácido. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacerlo. ¿Cuál es su presentación? Líquido y gel. ¿Qué preferimos? Gel. ¿Qué viene mayormente? Gel. ¿Por qué? Porque no se escurre, es tixotrópico, tiene esa propiedad de quedarse ahí donde yo lo dejo. Es ideal para un grabado selectivo, que es lo que estamos haciendo hoy en día, o es a lo que queremos llegar a hacer solo grabado selectivo en la mayoría de los casos y me da una mejor visibilidad. Ahora, grabado total versus grabado selectivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a remover toda esa capa? ¿No la voy a remover? ¿Qué hago? Cuando hacemos un grabado total, y creo que en esta diapositiva está como un pequeño protocolo de todo lo que hacemos cuando colocamos una resina. Cuando hacemos un grabado total, yo tengo mi preparación, mi diente expuesto, tengo mi esmalte, mi dentina, listos para hacer grabados. Yo grabo tanto esmalte como dentina. Ahora, ¿qué pasa con el grabado total? Cuando yo injurio la dentina, o sea, cuando pongo ácido fosfórico en la dentina, que no debería, porque es como que usted le eche limón a una herida, la pobre dentina sufre. Y por eso, y eso se ha comprobado en los estudios que me hablan de un grabado total versus un grabado selectivo, ¿qué pasa con la dentina? En la dentina, como es una superficie viva, es materia orgánica, hay colágeno, hay fluidos, entonces yo también tengo unas enzimas que se llaman metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas se activan y comienzan a degradar colágeno, que el colágeno, ¿dónde está? Como lo dije, en la dentina. Entonces, ¿qué pasa al haber degradación? Van a haber pequeños gaps, pequeños espacios. Entonces va a haber una hipersensibilidad postoperatoria, no hoy, no mañana, pero a un mediano o largo plazo puede haber, o puede ser que sea mañana mismo. Mire, yo tengo un gran dolor. ¿Por qué? Porque yo empecé a activar esto. Es como literal, es como que le ponga limón a una herida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo de repente yo no me siento segura haciendo un grabado selectivo, ok, haga grabado total, pero tiene que poner clorexidina al 2% en su restauración. ¿Para qué? Para inhibir la acción de las metaloproteinasas, ¿sí? Entonces, de esta forma, yo evito que haya una degradación hidrolítica, degradación de colágeno y las desactivo. Y les digo, hey, ya no coman colágeno, ya no me van a hacer esos gaps, ya usted puede colocar después de su clorexidina, que no la va a lavar, no la va a enjuagar, la va a colocar con un microbrush y posterior a esto usted coloca su adhesivo. ¿Qué tipo de adhesivo puede utilizar ahí? Ya vamos a hablar de los tipos de adhesivo o lo que tendríamos o idealmente hacia eso vamos encaminados hoy en día. Puede usar un adhesivo de quinta generación, es el adhesivo que veníamos utilizando desde hace mucho tiempo, o puede utilizar un adhesivo universal, aunque sería como un desperdicio, ¿saben? Porque el adhesivo universal tiene una función, o tiene un componente, mejor dicho, que es el que hace, Doctora, diga, ay, perdón, perdón. no, Me no, 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 gustaría que volviera, me gustaría que volviera
Pudiera decir el concepto de ese de la clorexidina porque lo dijo muy rápido, que no capté Vale, muy bien y me gustó. ok. Gracias. Vale. ¿Qué sucede? Les mencionaba, cuando ustedes hacen esta técnica de grabado total, al colocar ácido sobre la dentina, ustedes activan unas enzimas. Ellas están dormidas. Hay unas enzimas que se llaman metaloproteinasas, ¿sí? Ellas están como inactivas en la dentina, son parte de. Cuando usted coloca ácido sobre la dentina, ellas se activan y comienzan a degradar colágeno, comienzan a comerse el colágeno de la dentina. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Si va a ser grabado total, ahorita voy a contestar esto, perdón, solo termino acá. Si usted hace grabado total, tiene que colocar después de su ácido, lava, seca, y esto es importante también, y ya lo vamos a hablar también. Si usted va a secar, secar sin desecar. ¿Qué es eso, doctora? ¿Por qué? ¿Cómo? Antes, nosotros, como estábamos acostumbrados a hacerlo en la universidad, usted lavaba y ponía el ácido y echaba la jeringa triple para secar. O sea, lavaba con la triple y con la misma echaba el chorro de aire y decía, todavía, porque lo he visto hacer todavía. Hacen esto, como mover, y no sé si me están viendo en la cámara, pero mueven como para airear, pero no tan directo. Entonces, ese no tan directo no es algo, eh, no es algo estandarizado, no es algo que usted esté diciendo, no voy a desecar la dentina. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Secar con papel absorbente. ¿Cuál es el papel absorbente? Y siempre se los he dicho, se los decía a mis estudiantes que agarraran filtros de café, cortaran los cuadritos, los meten al autoclave en una bolsa de esterilizado y con eso van secando. Hay, puede haber cualquier otro aditamento para secar, pero con esto nos aseguramos de no meter algodón en la superficie porque quedan pelitos. eh, no secamos con la triple, entonces no desecamos ni colapsamos el colágeno que tenemos ahí. Y entonces, una vez seco, después del ácido, coloco la clorexidina. ¿Qué va a hacer la clorexidina? Va a inactivar las metaloproteinasas que tengo en la dentina, que se activaron por el uso del ácido. Entonces, es una clorexidina al 2%, no la clorexidina del 0,12, no, es una clorexidina al 2%. Esta clorexidina la pueden conseguir, Ultradent tiene, Visco tiene, no sé si la traen acá, pero estas dos son las presentaciones. Hay otra casa comercial que se me ha ido el nombre que también la tiene y la venden acá. No recuerdo, déjenmela de tarea para el taller, me la preguntan por favor, porque ahorita no recuerdo la casa. Pero Uniden también. ok, bye. Pues si la pueden conseguir ahí, súper. Entonces, eso es lo que hace la clorexidina. Va a inactivar las metaloproteinasas y ya no va a haber degradación de colágeno en el tiempo. Ya usted lo evitó y no va a lavar, no va a secar, no va a airear, solo la coloca. Puede esperar si quiere un minuto y luego se va con su adhesivo para ya la posterior colocación de la resina. Ya vamos a hablar también de la colocación del adhesivo, que es importante. Pero no sé si ahí quedó, ya me fui más lenta con esa explicación. ¿Quedó claro eso? Sí, doctora, súper bien. Vale. Aquí tenía una pregunta, Gracias, doctora, muy amable. ya Gracias. sabe. El ácido de Boco dice que de un solo quite el lodo dentinario y que no hay necesidad de usar clorexidina. Todos los ácidos fosfóricos activan, activan metaloproteinasas. Si usted injuria la dentina con un ácido, siempre va a haber una activación de metaloproteinasas. Entonces, yo le diría cúbrase las espaldas, utilice mejor la clorexidina o mejor, en el mejor de los casos, no haga grabado total.
ya no hay necesidad de estar haciendo grabado total cuando tenemos los adhesivos universales, que ese es el objetivo y hacia ese es el camino que llevamos. O sea, la idea es simplificarnos los pasos a nosotros como odontólogos, pero también ayudarle al diente a que tenga mejores condiciones, en el sentido que no haya tanta hipersensibilidad dentinal, porque eso es lo que nos ocasiona el hecho de colocar ácido en la dentina. Em, no se seca la dentina después de colocar la clorexina, no, usted la coloca y la deja ahí. Claro, que tampoco va a ser un pozo de clorexidina, ¿verdad? La va a colocar con un microbrush, puede esperar un minuto y luego coloca su adhesivo. El Self-Edge de Visco tiene cloruro de benzal. Eh, Me está hablando de el self-etch de Visco, el ácido fosfórico. De eso me está hablando. La clorexidina, ok, ya va. Voy con una. El ácido de Visco, si funciona para colocarlo, se refiere, me imagino, porque ese es el que yo utilizo. Yo en lo personal me gustan mucho los adhesivos de Visco, y los cementos son muy buenos también. Ahora, el hecho de que sea otro tipo de o que tenga cloruro de benzalconio no quiere decir que si yo lo coloco en la dentina no me va a activar. Claro que me la va a activar siempre. O sea, todos los ácidos fosfóricos tienen no solamente ese componente, sino que tienen un par de componentes más, los cuales van a hacer o van a generar esas microretenciones que yo necesito, van a abrir esas porosidades. Pero siempre que yo coloco un ácido fosfórico, de por sí, el hecho de tener ese producto ya me está activando, si toco dentina, ya me está activando metaloproteinasas. Entonces, sí, siempre tengo que poner, si yo toco dentina, siempre tengo que poner una clorexidina. La clorexidina la frota, usted la coloca, no es necesario frotar, sino que simplemente la coloca con un microbrush, siempre va a tener que frotar al colocar, ¿verdad? Pero no es como el adhesivo. La pantalla que está compartiendo está en blanco. No, em, permítanme. Eh, voy, que se me había perdido. Vaya, ya pueden ver la pantalla, porque no debería estar en blanco. Tiene que estar la foto de grabado total y grabado selectivo. Pero cada vez Sí, que me... Sí, vaya. sí, ya. Ok, gracias. No sé si... Ajá, dígame. Doctora, disculpe. Bueno, esta parte yo siento que es sumamente importante y quisiera que quedara así Súper como claro. bien clara, súper clara. Le digo porque ahorita las personas están queriéndose quitar todas las amalgamas que tienen de 30, 20 años atrás y pues no estamos trabajando en esmalte, sino que la mayoría de casos son en dentina, ¿verdad? Ujú, Entonces, la cosa es que yo, bueno, según lo entendí, lo que usted dijo era que primero se colocaba el ácido, después ujú. se lavaba, después se secaba con el papel filtro, ¿verdad? Sí, Se colocaba posteriormente la clorexidina, se dejaba un minuto y posteriormente se coloca el adhesivo. sí. Ah, ok. Ok, pero eso, ojo, ojo, esto Ajá. sí están haciendo grabado total. O sea, Ah, vaya, ok. vamos a establecer parámetros ahorita. Me voy a enfocar mucho en esta diapositiva, aunque no terminemos el resto de cosas, tenemos otra clase para hablar, para seguir hablando de esto. Pero lo que quiero que quede claro y establecer es que un grabado total solamente se va a hacer con el grabado total puede ser tanto con adhesivo universal como con un adhesivo de quinta generación. ¿Qué quiero decir esto con quinta generación? Usted puede tener cualquier adhesivo y ocuparlo para hacer grabado total, o sea, tocar esmalte y dentina. ¿Es lo correcto? No lo sé. No es lo que yo hago, no es lo que recomiendo, no es lo que estamos recomendando hoy en día. Sí, es cierto, estamos quitando amalgamas que son inmensas, entonces lo ideal,
La amalgama de por sí va a hacer un selle en los márgenes y no hay. ¿Por qué duran tanto las amalgamas? Porque el mismo producto de corrosión de la amalgama sellaba y hermetizaba el diente de tal forma que el paciente nunca le dolía. Quítele la amalgama y hágale una resina que le va a volver a los 2 días con una hipersensibilidad posoperatoria. ¿Por qué? Porque seguimos utilizando a veces, digamos, en este caso, grabado total, no podemos clorexidina, no ponemos clorexidina. Lo ideal sería pasarnos y cambiar la página y hacer grabado selectivo, que es a lo que voy, ¿sí? Para no injuriar la dentina, yo estoy abriendo esa inmensa cavidad. Yo voy a poner una incrustación o voy a poner una restauración de resina. Lo que menos quiero es injuriar dentina. Entonces, el grabado selectivo única y exclusivamente lo puede hacer con un adhesivo universal. Esa es la gran diferencia entre ambos tipos de grabado. En el grabado selectivo, que es la imagen que están viendo aquí abajo, yo voy a tocar solamente esmalte, no toco dentina, no necesito clorexidina, es opcional. Si usted la pone, no está de más, pero está gastando producto. Pero no es necesario que la ponga. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con un adhesivo universal. ¿Y qué es la maravilla del adhesivo universal? Que contiene un componente que se llama MDP. El MDP es un producto que se incorpora al adhesivo para generar enlaces reales con la dentina, y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos y vayamos viendo los diferentes tipos de adhesivo, pero él me va a crear se llama como nanotrabeculado, un nanolayering, que es como unas capas de unión real con la dentina, lo cual va a hacer que haga mi capa híbrida, digamos. En realidad yo ya no necesito formar porque como en el grabado selectivo yo no quito todo el barrido dentinario, la adhesión se va a hacer en la periferia de los túbulos, no voy a exponer nada, no voy a abrir esos túbulos, no va a generar hipersensibilidad y con el adhesivo universal yo creo esa malla y esa capa que yo necesito para evitar, uno, hipersensibilidad y dos, que mi restauración en el tiempo no hayan gaps a futuro. Eso es como la base de lograr hacer un adecuado grabado hoy en día. O lo ideal sería hacer solo grabado selectivo. El problema es que en las universidades, como una técnica estandarizada, porque no todos compran un adhesivo universal porque puede ser más caro. ¿Qué tanto más caro? A largo plazo para su paciente va a ser mucho mejor y para ustedes también. Entonces, yo pienso, deberíamos quizás esto tenerlo como un protocolo estandarizado ya, de hacer solamente grabado selectivo. Creo que esto se está cambiando en ciertas facultades porque es a lo que vamos. Pero no sé si estamos claros en esta parte, que si usted hace grabado total y usted va a tocar dentina, usted tiene sí o sí que usar clorexidina y el tipo de adhesivo que usted va a utilizar independientemente puede ser un universal o puede ser un adhesivo de quinta, de sexta o de séptima generación. No me gusta definir los adhesivos por generaciones porque es muy engorroso y al final uno va y el vendedor le dice, mire doctora, fíjese que le tengo este adhesivo que entonces ahora trae clorexidina y no le va a hacer nada. Lo que sí realmente le va a funcionar es seguir un paso a paso dependiendo del caso o dependiendo de la necesidad. Ahora, déjenme ver acá. ¿Qué pasa con los cementos? Que la preparación del diente le dice que hay que grabar. Ahí no hay esmalte, se tiene que poner la clorexidina. ¿Qué pasa con los cementos que la preparación del diente le dice que hay que grabar? Ahí no hay esmalte, se tiene que poner la clorexidina. Si usted va
claro, si es una restauración muy profunda, ahora tenemos por eso este es un tema súper largo, pero hay cementos, dependiendo del que utilice, hoy los cementos son autoadhesivos, autograbadores, ¿verdad? En este caso, el cemento ya, dígame. Perdón, no, yo me refiero a cuando usted hace una preparación del diente para una corona. Entonces ahí usted ya eliminó el esmalte y Ujú, solamente tiene el sellado de la dentina inmediata y ujú, entonces ahí lo prepara. Pero cuando tiene que cementar, ahí en la preparación del diente, cuando usted ya va a cementar la restauración, le dice que tiene que grabar el diente. Yo sé que está protegida por la capa que hemos colocado anteriormente del adhesivo, ujú. pero mi duda es, ahí ya no habría necesidad de utilizar la clorexidina porque como ya se hizo el sellado inmediato, ahí se Ujú. protegió. Sí, ya usted selló con eso y ese es el objetivo de hacer un sellado dentinal inmediato, ¿verdad? Proteger y evitar que haya una sensibilidad posoperatoria por la preparación para la corona, para la incrustación o para lo que vaya a recibir. Ya no es necesario porque ya está eso sellado, ya tiene una capa sellada en la que usted solo va a venir y va a activar para que se active el cemento y pueda funcionar al colocarlo en el diente. O sea, ya puede hacer su protocolo normal sin necesidad de colocar la clorexidina. Ah, ok, gracias. El, perdón, Dígame. allí lo que dijo la doctora, bueno, de lo que están hablando, el sellado dentinario, cuando se hace la preparación, el ácido, como se sella con el ácido, o sea, se pone el ácido, ¿cuánto tiempo se tiene que poner ahí en el sellado dentinario? No, el sellado dentinal inmediato, ¿me está hablando? El Yo sellado, estoy hablando de un corte de corona que se hace un sellado dentinario, de ese estoy hablando yo. Pero no sé ajá. si o me confundí, pero estoy hablando sobre ese sellado que como se pone ácido fosfórico, no sé cuánto tiempo para hacer el sellado dentinario. Ok, O no, ajá. El sellado es, dentinal inmediato, usted hace su preparación y ujú. usted va a colocar el adhesivo para proteger esa Ah, preparación. ok. Ajá. Ajá. Entonces, a la hora ya, y usted pone su provisional y ahí le queda una capa, ¿sí? Una capa que el diente es como que cubre el diente con un adhesivo. Eso es bueno, y ese es otro tema también amplio, pero usted lo que va a hacer con un sellado dentinal inmediato es proteger su diente con un adhesivo, ¿sí? Para generar una Sí, capa en la que el diente no tenga eh, permítanme que estoy viendo muchas dudas acá. No, la idea de hacer un sellado dentinal inmediato es proteger el diente para que después claro. no haya ninguna hipersensibilidad. Sensibilidad. Entonces usted coloca su capa y usted la protege y lo sella. Es como un barniz, es como ponerle un Sí, barniz al diente. Entonces, cuando usted va a hacer su cementación, usted vuelve, viene y sí coloca si el cemento se lo indica así y depende del cemento que usted esté utilizando, entonces usted graba y hace su protocolo adhesivo tal cual y ya manipula su restauración de la forma, dependiendo si va a ser circonio o si va a ser disilicato, ¿sí? O si va a ser un cerómero. Entonces, pero no sé si ahí contesto su pregunta, doctora. sí, tengo un poco de duda con respecto ahí hizo una pregunta una doctora, o sea, como hay unos productos que aquí no vienen, que es un cemento especial que es un adhesivo especial para sellar, que aquí casi no viene y cuesta conseguirlo, y hay otros protocolos como resinas con carga que explican ahí, bueno, ya sabe ahora tanta cosa que uno ve, entonces hay unos protocolos que se puede hacer el sellado dentinario, pero o sea, como que no estoy muy clara en eso. Yo lo hago, pero no sé si lo hago bien, doctora. Pero ese es el chiste de aprender. Este, Sí, es que y vaya. quisiera que me ayudara usted un poco sobre eso, porque no sé la manera exacta cómo hacerlo bien. Y yo eso quiero hacerlo porque cada vez que hago el corte para
La verdad no siente sensibilidad mi paciente, pero no sé si lo hago bien. Vaya, Ahí está mire, el detalle. no, pero no hay problema. Estamos para eso, para sacar dudas. Gracias, Y de verdad gracias. que al final, miren, la idea es también que si todo nos va de acuerdo al tiempo y todo, en los talleres quiero que por eso probemos también diferentes marcas para que podamos tener acceso a, porque no todo lo que dice el vendedor es cierto. El vendedor le puede decir de todo, pero no todo es cierto. Hay que leer las instrucciones. Ahora. Cuando usted hace su preparación, usted termina su preparación, la pule y no es no es algo que usted sí o sí tenga que hacer un sellado dentinal inmediato. Si usted lo hace y usted tiene esa corriente, ok. El sellado dentinal inmediato no es más que poner su adhesivo, su capa y proteger el diente y usted como que la hermetiza su capa, Sí. no tiene que grabarlo. Ahora, Ok, esto es lo que quería. ajá, No cuando, hay no hay que grabar, doctora. No hay que. no, Ok, no. esto es lo Y, que. ajá, y ahora también se está utilizando una técnica en la cual, que es el resin coating, que es, se pone Sí. adhesivo y se pone una resina fluida. No sé si la han escuchado, también esa técnica es otra. Lo que pasa es que salen un Ah, montón de corrientes en las cuales uno llega a poder, o uno puede llegar a confundirse, ¿verdad? Pero mm, si usted quiere seguir o quiere hacer su sedado para que su paciente no tenga una sensibilidad posterior, que no todos la tienen, no en todos los sí, casos sucede, pero es eso, el sellado dentinal inmediato es hermetizar el diente con el adhesivo, punto, y luego ya, excelente. provisional, y como usted inmediatamente después de hacer esto, escanea o toma impresión, porque ese espesor de capa que le genera ese adhesivo también es importante a la hora de estar haciendo o a la hora de colocar ya su posterior restauración. Sí, Entonces, eso tiene que ir también contemplado, ¿verdad? Entonces, claro. no tiene que tomar su impresión después de estar haciendo esto, ¿ok? Y ya después Correcto, gracias. hace su protocolo para el diente y para la restauración como el fabricante se lo indica, dependiendo del Excelente, cemento. quedó clarísimo. Vaya. Gracias. Ahora, me falta una aquí, quiero ver, las bases. Cuando un diente tiene base, me imagino que me está preguntando, doctora. Ay, ese es un problema. Si se diera el problema de sensibilidad posoperatoria, es otro tema. Vamos a tocar eso también. Voy con este, permítanme, quiero ver qué dicen. Y las bases. En el caso de las bases, si usted va a hacer su preparación, por ejemplo, tenemos, no sé si están viendo mi pantalla, pero es que la tengo que quitar para leer los chats, pero aquí vuelvo y pongo, no sé si ahorita sí la ven o no la estaban viendo, pero si yo voy a colocar una base, por ejemplo, sobre este diente que yo tengo acá y se decía antes, ¿verdad? Si yo tengo una restauración muy profunda, que ya casi veo lo rosadito de la pulpa, ¿qué era lo que ustedes hacían? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos enseñaron en la universidad? Ponga dical. No sé si así lo manejaban o lo siguen manejando. Vale. Y después de eso, sobre eso, pone un ionómero. Y después del ionómero, pone la resina. Haces todo su protocolo adhesivo y pone la resina. Eso era lo que se manejaba. Ahora, han salido al mercado muchos productos. Uno de ellos, por ejemplo, de la casa Ultradent, salió un producto que es el Ultra Blend y salió de Visco un producto que se llama Teracal, que son productos que tienen contenido de resina. Pero, por ejemplo, el Teracal crea como un enmayaje también con la dentina. Tiene una perfecta adhesión con dentina. El Teracal es uno de los productos que se puede utilizar como base y como liner. Usted no necesita estar gastando en ionómeros, en una base, porque antes uno compraba sus ionómeros para liner, sus ionómeros para base.
Una vez me recuerdo que hice esa pregunta a alguien y me dice, en ese caso el profesor, me dice, está gastando material. Si tú vas a usar, por ejemplo, un producto como el Teracal, que podemos también hacer un apartadito ahí para hablar de bases y de liners. eh, no necesita poner otro tipo de base, otro tipo de ionómero. Se coloca el producto, es una pasta que usted coloca, nada más. En el caso de que su restauración sea como muy profunda, la coloca y hace su base, esa es su base, y luego levanta su protocolo adhesivo tal cual. En el caso, por eso les digo, váyanse por la línea de hacer un grabado selectivo, porque van a injuriar menos la dentina. ¿Su base dónde la va a colocar? En el piso pulpar. ¿Sí? Entonces, yo no estoy tocando paredes. Yo voy a poner mi ácido alrededor, tal cual se muestra la foto, en donde hay esmalte. La base la pongo en el fondo, en el piso de la cavidad o en la pared axial, que son las zonas más cercanas a la pulpa. Y limpio bien mis paredes. También me sirve para aliviar socavados, que es lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo con los ionómeros. Esta base que yo voy a poner me sirve para aliviar socavados porque ella me va a, digamos, en el caso de los ionómeros, la ventaja es que liberan flúor. La ventaja con un Teracal, por ejemplo, es que él me crea un enmallaje con la dentina y hace como una protección con la dentina. Entonces, y luego usted hace su protocolo adhesivo tal cual. Si va a poner el ácido, el grabado selectivo, usted pone su ácido, lava, seca y se va con el adhesivo de una vez. Em, ok, el Olsen Core funciona igual que el Teracal. Mm, sí, digamos que sí, tiene como la misma función, pero es que es como este es para muñones, el Olsen es de Kerr, si no estoy mal, ¿verdad? Doctora, yo no lo he utilizado, sé del producto, pero no he tenido el gusto de utilizarlo, más que utilizo como para base el Teracal, pero creería yo que el Olsen Core va a funcionar como el Terabase, Perdón, si no estoy es mal. del M, FGM. Hay de FG. FGM. FGM y es como se llama, hay dos tipos, uno que es para muñones y uno que es para cemento y muñones. El core es para cemento y muñones. Entonces esa era mi duda. Ah, pues no, este entonces funciona. Visco tiene uno que no es el Teracal, sino que el Terabase, que es como es diferente la función. El Teracal lo va a utilizar como un liner y como base a la misma vez. O sea, no necesita poner ninguna otra cosa. Pone su Teracal, perdón, y ya luego levanta su restauración. Si no estaría mal y voy a leer del producto o lo voy a manipular, el Olsen Core va a ser cabal para muñones, para un reconstructor de muñones. Ujú. Ok, vamos a ver. Si vieran el problema de que hay una sensibilidad posoperatoria posterior a una restauración, pregunta, doctora Nadia. Sí, doctora, esa es mi pregunta. Vale, posterior a una restauración, digamos que, mire, para controlar una sensibilidad posoperatoria, si usted está segura que ha hecho su protocolo bien, primero, antes de quitar una restauración por una sensibilidad posoperatoria, primero recomiendo como dar productos para sensibilidad. Si la restauración con esto no cede, si usted está segura que ha cumplido todos los protocolos y usted dice, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quita resina. Hay ocasiones en las que se puede colocar, y ahí sí viene el ionómero, y yo creo en la técnica del ionómero, para liberar flúor, retirar toda la restauración y dejar un ionómero por 15 días. Eso le va a ayudar
y ayuda mucho en los pacientes. En muchos casos me ha servido mucho a mí en lo personal, y hablo por mí, eh, para liberar flúor y que de esa forma disminuya la sensibilidad y disminuya a cero, ¿verdad? La sensibilidad posoperatoria, pero algo pasó ahí, o la restauración estaba muy profunda y no se colocó una base adecuada, o de repente algo hubo en el protocolo o hay un gap por algún lado. Eh, es bien, contrarrestar una sensibilidad posoperatoria es ver qué factores pudieron haber afectado. De repente, hasta un punto alto puede ocasionar una sensibilidad posoperatoria, aunque no, uno tiene que chequear primero, chequear bien oclusión, pero sobre todo yo le recomiendo no quitar la restauración de primas a primeras. Atacar todos los recursos que sean necesarios para no quitar la restauración, porque cada vez que se cambia una restauración, quita tejido. Entonces, ahí se ven como genera más problemas quitar la restauración que empezar a ver qué factores puedan estar afectando, revisar oclusión, dar productos para sensibilidad, y si no, pues sin ni modo quitar la restauración, y podría ser colocar un ionómero por 15 días de repente para liberar flúor. Ayuda un montón y disminuye la sensibilidad, al menos en mi caso eso es lo que me ha funcionado. Doctora, Siga. pregunto, en caso de que haya una sensibilidad, como dice la doctora, afecte el protocolo algunos materiales que ofrecen las casas comerciales sensibilizantes que se pueden poner en la cavidad cuando va a ser una obturación o algo. Afecta el protocolo del adhesivo, de la clorexidina y todas las cosas, poner allí que a veces vienen unos desensibilizantes para aplicar netamente en la cavidad. Fíjese que yo siempre he pensado que si usted tiene un protocolo idóneo, no necesita colocar ningún tipo de desensibilizante, que podría ser, porque depende, desconozco de cuál podría ser, pero sí podría verse afectada su protocolo adhesivo. Idealmente el diente que tiene que estar limpio y libre de cualquier otro producto para realizar el protocolo idóneo. En el caso, no sé qué podría colocar en la cavidad. A lo mejor hay quienes tienen la tendencia también, hay una corriente que dice de colocar clorexidina, pero esto para evitar como un producto eh, antimicrobiano, antibacterial, ¿verdad? Pero no para desensibilizante, no sé qué podría colocar en la cavidad, no sé si usted coloca algún producto desensibilizante previo a. Fíjese que no ahora, pero yo, o sea, tuve de uno, no sé de qué casa era, y yo sí lo ponía porque como para eso me lo ofrecieron, pero hace mucho tiempo, ahorita me estoy acordando de eso. Era para aplicarlo en cavidades profundas y ponerlo con un algodoncito antes de hacer la obturación, como así ha venido toda la generación de esto. Sí, podría Ujú. verse, de hecho yo creería que podría verse afectada la adhesión, depende del producto que sea, porque el diente tiene que estar limpio, colocar sus. Ok, La clorexina ni le va a hacer ni le va a quitar. También había una corriente que mencionaba el hipoclorito, sí, la desproteinización con hipoclorito, pero son cosas que no le van a alterar el protocolo, ni la clorexina ni el hipoclorito, pero tampoco le van a crear como ningún beneficio mayor a su protocolo adhesivo. Ahora, un desensibilizante dentro de la cavidad yo creo que no es lo ideal, salvo que sea un producto directamente para dejarlo ahí, como lo que hablábamos, el Teracal o el Ultrablend, o algún tipo de ionómero, ¿verdad? Que ellos tienen su función específica para proteger en cavidades profundas. ok. Doctora, una pregunta. Di- Eh, ¿En cualquier tipo de grabado se puede hacer el dressing coating o solo en el total o en el selectivo? No,
Usted lo puede hacer, si usted si usted practica el resin coating, lo puede hacer en cualquiera de los dos tipos. La verdad es que al final usted busca proteger, proteger el diente, proteger y evitar la hipersensibilidad postoperatoria. Yo en lo personal no hago resin coating. He trabajado mis restauraciones así. Con un protocolo ahora de grabado selectivo, antes sí utilizaba grabado total, ahora lo hago con grabado selectivo y me ha funcionado bastante bien, no he utilizado o no tengo la tendencia a, ¿verdad? Pero sí se puede hacer con cualquier tipo de grabado. Gracias. Bueno, Doctora, mande. tengo una pregunta. Fíjese que yo he escuchado que para disminuir la sensibilidad dental se tiene que frotar mucho el adhesivo. Incluso en algunos casos mencionan que es necesario colocar una doble capa y que eso evita la hipersensibilidad. Pero no sé si eso tiene que ver o solo se menciona o cuál es el efecto que podría tener. Vaya, ahorita vamos a eso. No he llegado ni creo que ni a la tercera parte, pero vamos a, porque esto es algo importante. Y gracias que lo sacó a colación porque es algo que va más adelante, pero lo vamos a, con esta imagen creo que voy a resolver eso. Vaya. Cuando usted coloca el adhesivo, todos los fabricantes de adhesivos, todos, si ustedes leen sus indicaciones, todos dicen frote el adhesivo. Frote 10, 12 segundos, airea y en algunos le dice solo una capa, en otros le dice dos capas. Siempre, y dependiendo, esto va a ser dependiendo de la marca de adhesivo que usted utilice. Hay productos que le dicen una capa y dos capas. Tiene que ver con sensibilidad. Quizás sí, quizás no. ¿En qué sentido? Cuando usted frota el adhesivo, el hecho de frotar el adhesivo es por dos cosas muy importantes. Una, porque usted evapora el solvente que trae el adhesivo. Todos los adhesivos traen un solvente, un vehículo que les permite llevar el adhesivo, colocarlo y que este adhesivo sea capaz de tener una penetración en el diente. Hay adhesivos que traen un vehículo en agua, que no son muchos, la mayoría los traen en etanol, alcohol, y acetona. Por eso de repente, si ustedes probaron en algún momento el adhesivo de SDI, había un adhesivo de SDI de quinta generación que usted colocaba en el depósito, casi que se daba la vuelta, volvía a ver y ya no había adhesivo. ¿Por qué? Porque el adhesivo se evapora, el solvente del adhesivo se evapora súper rápido y eso hace que se volatilice. Entonces, usted frota el adhesivo para que tenga penetración en toda la superficie que usted va a trabajar. Ahora, el frote hace que penetre y al airearlo, usted evapora el solvente o el vehículo que le permitió colocarlo en toda la cavidad y de esta forma también reduce el espesor de capa que trae su adhesivo. Ahora, depende, como repito, del fabricante, va a ser una o dos capas. Cuando usted coloca la primera capa, usted frota, evapora y si solo es de una capa, polimeriza. Si son dos capas, entre capa y capa, usted no va a polimerizar. Coloca una capa, frota, evapora, coloca la segunda capa, frota, evapora y entonces polimeriza su adhesivo. ¿Sí? Esa es la forma correcta. Ahora, que pueda haber una sensibilidad postoperatoria porque si no frotó o si frotó, puede ser, ¿sabe por qué? Porque no está generando ese selle, que en el caso de grabado total es muy importante. ¿Por qué? Porque el adhesivo
está creando su capa híbrida, que fue lo que hablamos al inicio, que si usted deja una zona desprotegida, va a haber, al usted usar un grabado total, por ejemplo, queda o genera un gap y hay un movimiento de fluidos y eso sí le va a generar una hipersensibilidad postoperatoria. Entonces, respondiendo a eso, creería yo que sí, es muy importante. Por eso el frote, porque usted lo coloca en toda la cavidad y por eso es importante evaporarlo. No solo airearlo y volver a ver a otro lado, evaporarlo directamente, porque usted está asegurando que se va a esparcir sobre toda la cavidad y va a evaporar el vehículo que el adhesivo trae. Entonces, ahí asegura una correcta capa y un sellado de esa restauración. Vamos a ver. Después de dejar la base por 15 días se retira. No, no se retira toda la base. Si usted va a colocar una base, retira y deja los 2 milímetros de la base del espesor que debería de ser y luego levanta su restauración. No se quita todo el ionómero, porque entonces está descubriendo otra vez los túbulos y está generando más sensibilidad porque está quitando más tejido. Entonces, después de los 15 días, yo sí le recomiendo deje la base, los 2 milímetros y luego levanta su restauración. Ok, vamos hasta ahí con lo del adhesivo. Si nos queda eso claro. Sí, espero que sí. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok, vaya. Entonces, vamos a seguir. A ver, esto, me voy a saltar acá porque quiero por lo menos terminar de ver las propiedades de los adhesivos para que después hablemos ya en la otra sesión de los protocolos ya como tal. Entonces, ya vimos que por adhesivo todos los materiales que nos van a servir para hacer todos los pasos de restauración, eh, todos los pasos de adhesión del material restaurador al diente. Entonces, como les mencionaba, todos los adhesivos tienen un primer. Este primer viene incorporado dentro del adhesivo cuando es en un solo bote. Y esa es la cuestión que ahora tenemos muchas casas comerciales que han sacado, todas las casas comerciales tienen sus adhesivos, todas, 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 todas. Y todas han sacado adhesivo tras adhesivo porque se han ido mejorando sus propiedades. Pero todos los adhesivos tienen un imprimador o un primer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Mejorar la humectabilidad de la superficie. ¿Por qué? Porque el primer es el que trae la molécula bifuncional. Tiene, como les mencionaba en un inicio, afinidad por el colágeno de la dentina y por el material restaurador, por la resina, ¿verdad? Como tal. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Estos adhesivos han ido evolucionando. Un adhesivo ideal debería de tener baja tensión superficial, una alta humectabilidad, porque yo necesito que penetre en toda la superficie, una carga inorgánica, porque no va a ser solamente contenido orgánico, no va a ser solamente bis GMA, porque necesito que tenga material de relleno, que es la carga inorgánica, el vidrio que lleva dentro de su contenido. Una alta estabilidad dimensional, una alta capacidad de penetración capilar y biocompatibilidad, evidentemente. O sea, yo necesito que ese adhesivo penetre en mi superficie. Ahora, ¿cuál es la composición básica? Bis GMA, eso es básico, básico. Se les agregan monómeros o reductores de viscosidad como el TEGMA, los primer que trae EMA. Esto estoy hablando de adhesivos en general. Esa es la composición como básica de los adhesivos hasta donde los teníamos antes, que eran adhesivos de quinta. A los adhesivos de sexta generación se fueron incorporando otros componentes de séptima hasta que vinieron los universales. Todos los adhesivos tienen iniciadores y activadores de de polimerización, porque también tenemos adhesivos duales que van a ser para casos específicos, no para todos los casos. ¿Por qué? Porque vienen en dos botes, porque los vamos a utilizar en diferentes circunstancias. Ahora, los activadores de polimerización
van a ser aminas terciarias, la canforoquinona, que es el de foto, y la amina terciaria, que es una activación que por sí sola él produce la polimerización. Tiene rellenos de vidrio que le dan esa estabilidad al adhesivo para que no sea tan solo la matriz orgánica no puede ser, porque entonces no tendría nada de estabilidad. Y lo que hace que sean más o menos viscosos son lo que mencionaba al inicio, el TECMA, los monómeros reductores de viscosidad. Entonces, en este entendido, vamos a ver también que todo adhesivo, como mencionaba antes, tiene diferentes solventes o vehículos que van a facilitar, como les mencionaba, la penetración del adhesivo en la superficie. Puede ser acetona, alcohol, agua. Todos los adhesivos, absolutamente todos, tienen que evaporarse después de su aplicación. Todos. Los adhesivos con vehículo acetona, el problema es que son muy volátiles, necesitan una superficie dentinal húmeda y es una técnica muy sensible. ¿Por qué? Porque se evapora súper rápido. Acá unos ejemplos. Este de la parte inferior, el de SDI, era el que les mencionaba que se evapora súper rápido por el vehículo que él tiene. Entonces, vinieron estos adhesivos y también sacaron, bueno, los fabricantes sacaron adhesivos, perdón, con vehículo alcohol. Creo que este bote anaranjadito es el que hemos utilizado por mucho y mucho tiempo porque 3M ha sido una casa líder en nuestro mercado. El single bond, que es el que habíamos estado utilizando, creo yo, y muchos siguen utilizando todavía adhesivo, el single bond. Si es que no, están utilizando universales. Y quiero que eso nos quede claro también qué adhesivo estamos utilizando. Ahora, ¿qué pasa con estos? El etanol no se evapora tan rápido. La dentina tiene que estar relativamente húmeda. Es una técnica menos sensible porque el alcohol no se evapora tan rápido. En cambio, con vehículo agua, la aplicación tiene que ser en dentina seca. Creo que son pocos los que conocemos así. Rehumecta la malla colágena, baja evaporación, es isotrópico, pero la mayoría de adhesivos hoy en día el solvente es el etanol. Entonces, ¿cuál es o los problemas que pueda dar? Definitivamente el que mayor problema nos da es acetona. ¿Por qué? Se evapora antes de que lo lleguemos a aplicar. Hay contracción de la dentina desmineralizada. Es difícil penetrar en dentina seca. Este no es difícil de eliminar, pero sí es muy volátil. Entonces, el ideal o el que menos problemas nos da es el que tenga como solvente alcohol. Y eso lo dice el fabricante. Entonces, voy a la gran pregunta. ¿Cómo dejo una dentina relativamente húmeda? Secar sin desecar, era lo que hablábamos. Eh, este ha sido como un talón de Aquiles, digamos, porque en todos los adhesivos nos dicen la dentina tendría que estar relativamente húmeda. Yo no puedo controlar. Y por ejemplo, si yo de repente digo, doctora, pero fíjese que yo puedo usar alta succión para secar, porque hay quienes tienen alta succión o de repente he visto también en muchas ocasiones para facilitar la succión, quitan la punta del eyector y esto genera una mayor succión. Pero ¿qué pasa? Ahí podemos desecar la malla colágena y yo necesito que la malla colágena esté intacta para generar esa adhesión valga la redundancia, del adhesivo con mi diente, esa penetración del adhesivo. No puedo colapsar la malla colágena porque entonces, aparte de todo, va a haber una sensibilidad postoperatoria. Entonces, ¿cómo hago para dejar esta relativa humedad? Voy a agarrar, ya hablamos esto, con los filtros, voy a secar sin desecar. También se habla de goma espuma, que son cuadritos de espuma, literal, que se colocan para como absorber el agua que yo dejo luego de hacer mi grabado. Yo hago mi grabado, seco
y sin desecar, perdón, coloco el papel absorbente y de esa forma dejo una relativa humedad, o por lo menos es lo que mejor puedo controlar dentro de mi campo operatorio. Entonces, el gold estándar sigue siendo una técnica de 3 pasos, en las cuales tengo un ácido, un primer y un adhesivo. ¿Que el primer va incorporado dentro del mismo bote del adhesivo? Sí, ahora lo tenemos. Por eso han habido adhesivos de cuarta generación, quinta generación, sexta generación, séptima generación, adhesivos universales, incluso los universales ya hay como un par de generaciones por ahí, los que salieron primero los universales y luego también hay de 2 botellas ahora. Entonces, que no las tenemos en el país. No, todavía cuesta conseguir muchos de los productos, como bien mencionaban todos acá. Hay muchos productos que no se logran conseguir, pero vamos a eso. Vamos a eso y entonces, ¿cómo han venido evolucionando? ¿Por qué no me gusta a mí hablar de generaciones de adhesivos? Porque al final lo que se ha pretendido con todas las generaciones de adhesivos es simplificar el proceso adhesivo, como lo mencionaba en un inicio. Eh, Se ha tratado o se trató desde hace mucho tiempo de en una sola botella evitar hacer un grabado, evitar colocar el primer y colocar nada más en un solo bote que venga ácido, primer y adhesivo. Ahora, el ácido dentro del adhesivo, dentro de los componentes de la botellita, es para modificar la superficie, ¿verdad? El primer es para que penetre bien y el adhesivo como tal, que es lo que nos va a permitir esa unión. Entonces, salieron muchos productos. De Visco teníamos el Olbon 2, el Olbon 3, Optibond de Care, el Scotch multipropósito de 3M, que en un inicio venían como en 2 botellitas. Había que poner el primer primero y luego había que colocar el adhesivo como tal. Entonces, en esta ola de crecimiento de los adhesivos, salen adhesivos para grabado total y autograbadores, que eso nos pareció una maravilla, tener los autograbadores, porque decían, puchica, voy a tener una sola botella, voy a tener el primer y el adhesivo en una sola botella y entonces ya no tengo que grabar o cómo es la cuestión. Y así fue que han ido surgiendo o que surgieron las diferentes generaciones. Ahora, ¿qué pasa? Al querer hacer un adhesivo autograbador, ellos requerían un activador para poder funcionar, o sea que siempre iba a necesitar otro botecito. Al incorporar este ácido, disminuía la fuerza de adhesión. No es lo mismo, recordemos, una adhesión en esmalte que una adhesión en dentina. Entonces, así las diferentes casas comerciales fueron tratando de modificar esta situación y de repente estamos en adhesivos de sexta generación o self-etching, que ellos incorporan el primer, ¿sí? Y son siempre autograbadores, pero la adhesión al esmalte siempre se veía comprometida. ¿Por qué? Porque en el esmalte yo tengo que ocupar el ácido para poder grabar y abrir porosidades. Sí o sí, en dentina es otro rollo. En dentina yo no tengo que injuriar la dentina o no debo injuriar la dentina. No debería de tocarla con ácido. Entonces, ¿qué pasa? Para poder tener en un solo paso un adhesivo que fuera self-etching, que fuera autograbador, hubieron tanto de 2 botellas que tenían ácido primer y adhesivo y una sola botella que decían todo en uno. Aquí vamos a simplificar toda la vida del odontólogo y vamos a crear este adhesivo. ¿Qué pasó? Cuando
y por eso han evolucionado todos los materiales, porque evidentemente el fabricante se va dando cuenta de cada error que va surgiendo en cada producto y por qué van desapareciendo. El problema de estos adhesivos de sexta, séptima, sobre todo séptima generación, que trae ácido, primer y bonding, es que hubo un incremento de permeabilidad. ¿Por qué? Porque para que esto funcionara dentro de la fabricación del adhesivo, tenían que poner mayor contenido de agua. Entonces, esto hacía que el adhesivo tuviera una menor durabilidad mecánica con el tiempo. Entonces dijeron, no puede ser, si esto no me va a funcionar, ¿qué voy a hacer? No logro simplificarle la vida al odontólogo. Entonces, por eso es que este dicho me pareció muy acertado. La simplificación es la meta, pero no a expensas de una adhesión óptima. Por eso es que seguía siendo la técnica de 3 pasos un gold standard. Poner ácido, primer y adhesivo. Ahora, que el primer venga en la misma botella del adhesivo, eso es aparte. Pero siempre tenemos que hacer como el paso de ácido, adhesivo y mi resina. Entonces, salen los adhesivos universales. Ellos graban dentina sin el uso de ácido fosfórico. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos. Los autograbadores eran muy hidrofílicos, había mucha agua en su contenido, perdón. El agua la necesitan todos los adhesivos porque hace al adhesivo capaz de grabar, pero hay una hidrólisis en el tiempo, sus pH son más bajos, por ende son más ácidos. Entonces, disminuyen las propiedades adhesivas en sí. Entonces, ¿qué pasó y cuál es el surgimiento de los adhesivos universales? Viene e incorporan el famoso MDP. Este MDP evita esa degradación hidrolítica que tenían los adhesivos de sexta y séptima generación en el tiempo, los hace más estables. Ellos se unen de forma química a través de enlaces de calcio con la dentina, ese nanotrabeculado. Entonces logran una verdadera adhesión a dentina. Ahora, ¿cuál es el problema de algunos de ellos? Lo sacaron todas las casas comerciales, todas. El problema es que, por ejemplo, si ustedes han utilizado el adhesivo universal de 3M, ese adhesivo, la capa, el espesor de capa es bastante grueso el adhesivo y es un color ámbar. No sé si lo han notado, si lo han utilizado. Ya me han preguntado cómo hacer porque de repente les mancha las restauraciones o les queda como es muy anaranjado. Entonces, lograr evaporar ese adhesivo es un poquito complicado. No sé si les ha pasado, eh, pero quien lo haya utilizado no me deja mentir ahí. Entonces, pongo 2 ejemplos acá de 2 casas comerciales que son digamos, 3M, que es líder, y Voclar tiene su adhesivo universal, Visco sacó su adhesivo universal, y creo que de todos estos adhesivos, si Dios quiere, nos permite probar diferentes adhesivos en el taller. eh, Van a ver ustedes los espesores de capa que ellos tienen. Y uno de los menores espesores de capa, si no me atrevo a decir que de los más delgaditos, pero menos viscosos, por decirlo así, es el Olbon Universal de Visco. Entonces, como lo repito, a mí Visco no me paga nada, quisiera, pero son productos muy buenos. Tienen en adhesión, creo que son uno de los productos más fuertes que hay en el mercado. Sin embargo, también lidera Ivoclar. 3M no se queda atrás, pero como todos los productos han venido evolucionando y han venido cambiando formulaciones. Entonces, eh, se logra esto. Entonces, ¿por qué yo no necesito poner ácido en mi dentina? Por esto. Porque con los adhesivos universales yo logro una unión o unos enlaces de calcio con la dentina reales. Entonces yo no genero sensibilidad posoperatoria, ¿sí? Grabo dentina sin ácido fosfórico. Una cosa es la dentina y otra cosa es el esmalte, claro. Esmalte siempre lo voy a grabar,
pero la dentina no la voy a tocar, no debería de tocarla. En el caso de la fotografía que mostré, es por quienes estén haciendo grabado total, ese es el protocolo que deberían de seguir para evitar sensibilidad posoperatoria. Pero con estos adhesivos, yo logro esto. Protejo dentina, no expongo túbulos, hago enlaces reales de calcio con la dentina, evito activación de metaloproteinasas y no genero sensibilidad posoperatoria. Vamos a ver. Sí, es que creo que el de Visco es uno de los, si no es que por eso les digo, si no me atrevo a decir que es como uno de los adhesivos universales más amigable, porque el espesor de capa es mínimo. Entonces me permite la adecuada penetración y la evaporación es muy sencillo manejarlo. Eso creo que es el manejo bastante sencillo de esto. Doctores, disculpen, en aras del tiempo, tengo que cortar la clase hasta acá, porque ya son las 6:40, pero prometo seguir hablando de esto en la otra clase. Vamos a terminar, que ya falta muy poco para concluir con los adhesivos universales y entrar en la parte de protocolos. Si hay alguna sugerencia para incorporar en el otro tema, se las agradezco porque veo que de repente cuando uno empieza a hablar de este tema de adhesión, surgen muchísimas dudas y o muchas cosas que compartir, mejor dicho. Entonces, pues todos estamos para colaborarnos entre todos, solventar dudas y trabajar de la mejor forma. Entonces, les agradezco que en el chat coloquen puntos que quisieran tocar en la siguiente clase. Si quieren que hablemos un poquito de las diferentes bases o que introduzcan más marcas comerciales dentro de la clase, pues lo hago, ¿verdad? Yo tengo mi clase de protocolos ya establecida con parámetros que sí o sí no van a cambiar independientemente del producto que ustedes estén utilizando. Pero, pero sí me gustaría a través del chat que nos comuniquemos mutuamente y que saquemos todas las dudas. Esa es la idea de estos talleres, como desalojar las dudas que tengamos y ya yo sé que esas surgen a la hora de estar trabajando, pero pues los invito a eso. Y nos vemos la otra clase. Bueno, nos vemos ya personalmente la otra semana para el laboratorio de flujo digital que va a estar muy interesante, va a estar muy bonito. Así que muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Si hay alguna duda ahorita, la podemos solventar, perdón. Y si no, pues trasladamos también para la otra clase. Muchas Gracias, gracias, doctora. Buenas doctora. tardes. Gracias, Bueno, doctora. Gracias, muchas gracias, doctora. gracias, Feliz doctora. Feliz noche. noche. Gracias, Muchas doctora. Feliz gracias. noche. Ok, Buenas cuídense. noches a todos. En el chat de grupo, pero lo voy a tomar en cuenta. Gracias, doctora.